Padre, te damos gracias, mi Dios, porque cuando tu Hijo Jesús estaba, Padre mío, en la cruz del Calvario, y, oh Padre Santo, cuando de sus labios salieron aquellas palabras, consumado es, oh Padre Santo, la tierra tembló, las rocas, mi Dios, se partieron y el velo, Señor, que separaba al hombre del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo, Padre Santo. Dando así de esa manera acceso, Padre Celestial, a todo aquel, mi Dios, que mirase a Jesús como su Señor y Salvador y entrase con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sobre su ser, como símbolo de que había sido, oh mi Dios, limpiado, purificado, lavado, mi Dios, en la sangre de Jesús. Y Padre, te damos gracias, mi Dios, porque el hecho de que el velo, mi Dios, se haya rasgado, Señor, de arriba a abajo, nos deja a nosotros, mi Dios, las puertas abiertas a tu presencia. Gracias, Padre, por ello. Ahora, Señor, bendícenos en esta preciosa tarde. Que tu Santo Espíritu, tu palabra, Señor, sea la que, oh mi Dios, tome el control de este lugar y cada uno de nosotros entendamos que lo que acá se va a hablar, se va a enseñar, no es, mi Dios, algo con lo cual podamos negociar. Es tu palabra, Padre. Y es, mi Dios, la fuente de vida y es, mi Dios, el mapa para este mundo. Por ello, Padre, te amamos y te bendecimos y nos entregamos a ti completamente, dándote a ti, oh mi Dios, la honra y la gloria y pidiéndote que nos bendigas y nos hables a través de tu palabra este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a darle continuidad al libro de Segunda de Reyes. Esta tarde vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, de los versículos 1 al 25. Es el tema que vamos a estar tocando, es una lección olvidada. Una lección olvidada. En el capítulo 2, hermanos, tocamos el tema de la influencia de un hombre de Dios. O sea, la importancia de rodearnos nosotros de personas que aman a Dios, que sirven a Dios y hacen la voluntad de Dios, buscan hacer la voluntad de Dios. Miramos la influencia que el profeta, el sacerdote Joiada tuvo sobre la vida del rey Joás. De qué manera el rey Joás impactó a este joven, siendo que le fue traído a él a la edad de 1 año. Cuidó y guardó de él hasta que lo presentó al pueblo y lo coronaron rey. Y después de coronarle rey, el sacerdote continuó guiándole a él por los caminos de Dios, por los caminos del Señor. O sea, la influencia que él tuvo en este hombre lo llevó a hacer lo que nos dice el versículo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 12. Nos dice el versículo 2, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Todo el tiempo. O sea, mientras el sacerdote influenció en la vida de este hombre hizo lo recto. Hizo lo que agradó a Dios, hizo todas las cosas para Dios. Y no solamente fue un buen rey hasta ese momento, sino que dejó un gran legado respecto a eso. Y no solamente hizo lo recto, sino que también fue influenciado ¿a qué? A que otros también hicieran lo recto. No solamente miró la necesidad en la casa de Dios, sino que se interesó en ¿qué? Se interesó en suplir esa necesidad. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo recto. Estaba buscando a Dios. Estaba siendo influenciado por un hombre de Dios, por un hombre que amaba a Dios.
Y cuando nosotros, hermanos, estamos siendo influenciados por alguien que ama a Dios, alguien que sirve a Dios, alguien que vive para Dios, nos van a instar todo el tiempo a agradar a Dios. Nos miran a nosotros hacer cosas incorrectas, nos van a corregir con la palabra de Dios para el bien nuestro, para que aprendamos a caminar de acuerdo al plan establecido por Dios para nosotros los seres humanos. Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Dios envió a su Hijo al mundo para que a través de su Hijo el mundo pudiese ser salvo. Jesús nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, que Él no vino a condenar el mundo, Él vino a salvar al mundo. O sea, Jesús vino a salvar al mundo. Por ello es que Él vino a mostrarnos a nosotros el camino al Padre. Él mismo nos dice en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Juan mismo nos dice a nosotros en el libro de Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, les ha de hecho o dado el privilegio de ser ¿qué? Hijos de Dios. Y cuando se nos da a nosotros el privilegio de ser hechos hijos de Dios, hermanos, y somos influenciados por los hijos de Dios, entonces vamos a hacer lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que esa persona esté a nuestro lado. Pero en el versículo 4 y 5 nos dice que Joás dijo a los sacerdotes, o sea, él vio la necesidad en la casa de Dios. Y él, movido por el Espíritu de Dios, lo movió a hacer ¿qué? Lo movió a mirar lo que hacía falta en la casa de Dios. Dice que Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad traer a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen ¿qué? Reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Donde quiera que se hallen grietas. O sea, Joás miró la necesidad de la casa de Dios y fue movido a ¿qué? Fue movido a influenciar en la vida de los demás sacerdotes para hacer lo recto en la casa de Dios. Para hacer lo que agrada a Dios. Por ello es que la falta de una buena influencia, hermano, nos va a llevar ¿a dónde? Nos va a llevar a la perdición. Nos va a llevar a la perdición. La falta de una buena influencia en nuestras vidas, hermanos, nos va a alejar de Dios. Como lo podemos mirar en el versículo 17 del capítulo 12 de Segunda de Reyes. En el versículo 17 dice, entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y los envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. ¿Qué vemos acá? Que este hombre, Joás, fue influenciado no por un sacerdote, sino por los líderes de Judá. A buscar salvación a través de los medios, a través de lo que ellos tenían guardado. A usar el dinero, a usar los recursos, a usar todo lo que fuese posible para pagar por su libertad, pagar por la libertad que Dios les había dado a ellos hasta el momento que ellos dejaron de obedecer a Dios. Por ello, el apóstol Pedro nos dice claramente que el diablo no ha venido sino para matar, robar y destruir. Ese es el plan del diablo: matar, robar y destruir.
Y cuando el diablo, hermanos, nos aleja de las cosas de Dios, mata nuestra fe, destruye después nuestras vidas y eventualmente, hermanos, nos tira al fondo del infierno, donde Él un día, eventualmente también irá a estar. Así es de que lo que nos lleva a nosotros ahora acá es el hecho de que Dios les dio una lección muy importante a los reyes de Judá y a los reyes de Israel. Les mostró a ellos cómo depender de Dios. No solamente les mostró cómo depender de Dios, sino que les mostró lo que Dios puede hacer por aquellas personas que aman y temen a Dios. Aquellos que sirven a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, se entregan completamente al servicio de Dios. Se entregan completamente al servicio de Dios. Y no ponen los ojos en las cosas que ellos tienen. No ponen los ojos en las cosas que ellos saben hacer. No dependen de los ejércitos que ellos tienen, sino que dependen de Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Y en Él está su dependencia, en Él está su fuerza. Dios les mostró eso. De la misma manera que Dios nos lo muestra a nosotros todos los días. Todos los días. Dios es tan bueno, es tan maravilloso. Esta tarde mientras venía para casa, estaba parado yo en la luz para dar vuelta, hacer una izquierda. Y nomás escuché un chillido de llantas así, atrás de mí, así como que un carro amarillo venía como, yo diría, como unas 60 millas por la calle. Fuerte venía recio. Y venía la persona posiblemente distraída y venía directamente a mi carro. Directamente a mi carro. Todos los días antes de salir de mi trabajo, mi oración es: Padre, líbrame de todo accidente. Líbrame de todo conductor distraído y líbrame de distraerme yo mismo para causar un accidente. Esa es mi oración todos los días. Y justo estaba yo orando mientras iba manejando. Y cuando escucho el chillido de las llantas, el carro me pasó así, mira, me pasó y salió de largo. Yo sé, no tengo duda de que fue mi Dios el que me protegió. No tengo duda de ello, porque me ama, porque le he dedicado mi vida a servirle a Él. Perfecto no soy, no lo voy a hacer jamás. Hasta el día que Dios me saque de esta tierra, de este mundo, ahí es donde yo voy a obtener la perfección, porque voy a mirarlo a Él como Él es y yo voy a ser como Él es también. Pero mientras estemos acá en esta tierra, somos imperfectos, somos impuros, somos pecadores, pero salvos por gracia. Salvos por gracia. Por ello es que podemos entender que las lecciones que Dios nos hace, nos da, nos permite pasar, las experiencias que Dios nos permite vivir en este mundo, hermanos, son lecciones. ¿Para qué? Para aprender a depender cada día más y más de Dios. Y estos reyes, sin duda alguna, cada uno de ellos experimentó en un momento de sus vidas la mano de Dios, la salvación de Dios, el poder de Dios, la protección de Dios. Experimentó la prosperidad que hay cuando hay paz en el pueblo de Dios. Todos ellos experimentaron estas cosas. Y a razón de que experimentaron todas estas cosas, gozaron de salud, gozaron de riquezas, gozaron de bendiciones, gozaron de muchas cosas. Pero llegó el momento en el cual, ¿qué? Se olvidaron. ¿De qué? De la lección que Dios les había dado. Y nos dice el dicho, ¿no? Que el que no aprende de la historia está ¿qué? Destinado a repetirla. Está destinado a repetirla. Por ello es que esta noche vamos a mirar, ¿qué? Vamos a mirar una lección olvidada. En el capítulo 13 del libro de Segunda de Reyes.
El primer punto que vamos a tocar esta noche es Joacás olvida la lección. Joacás olvida la lección. ¿Cuál lección? La lección que Dios le permitió mirar en la vida de su padre. La lección que Dios le permitió mirar a él en la vida de su padre Joás. Porque Dios le permitió a él no solamente mirar la mano de Dios, sino que también le permitió a él ver cómo su padre tuvo éxito en lo que se propuso hacer. Fíjate lo que nos dice en el versículo 1, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. En los capítulos anteriores la Escritura nos enseñó acerca de Jehú. Jehú era general del ejército de Acab. ¿Recuerdan? General del ejército de Acab. Cuando Eliseo habla a uno de los profetas, le dice al profeta: anda, toma una redoma de aceite, ve y unge a Jehú como rey de Israel. ¿Estando quién? Estando el hijo de Acab como rey sobre Israel. O sea, estando Joás, rey de Israel, como rey. Y no solamente podemos mirar que Dios estableció, ungió, preparó y envió a este hombre. De todos los reyes de Israel, el único rey que fue ungido con aceite, empoderado con el poder del Espíritu Santo, fue Jehú. Fue el único rey. Porque Jeroboam, primer rey de Israel, no fue ungido debidamente. Y ninguno de los demás reyes fue ungido, pero este hombre fue ungido con un poder especial para una obra, o sea, para una función especial. No solamente la mano de Dios estuvo sobre de él, sino que Dios dio éxito en todo lo que este hombre se propuso. Jehú fue tremendo guerrero. Pero al final del día, nuevamente miramos que se apartó de Dios. Se apartó de Dios. Y ahora miramos a su hijo Joacás seguir los pasos de papá. Seguir los pasos de su padre. Seguir las tradiciones de la nación. Las tradiciones del pueblo. Seguir lo establecido por el rey Jeroboam, que había hecho pecar ¿a quién? Había hecho pecar a Israel, apartándolos a ellos ¿de qué? Apartándolos a ellos de seguir al verdadero Dios. Pero hay algo acá muy importante, iglesia. Este pueblo de Israel no reconoció las bendiciones de Dios y se apartó de Dios. Se apartó de Dios. Y es para nosotros una gran lección. Todos los días cuando te levantes, no creas que te levantas porque tienes fuerzas, o porque estás saludable, o porque vas al gimnasio todos los días, o quizá porque digas, ¿sabes qué? Yo merezco una buena salud. Nada de eso es verdad. Cada uno de nosotros que despierta cada mañana gracias a la gracia y misericordia de Dios. Gracias a la gracia y misericordia de Dios. Todos los días cuando tú y yo nos despertamos gracias al amor de Dios por nosotros.
Y cuando te levantas con salud, cuando te levantas bien, aún más grande es la bendición. En estos momentos hay miles, millones de personas que están tendidos en una cama de hospital deseando poner un pie en el piso y no pueden. Y tú y yo tuvimos la bendición de poderlo hacer esta mañana. El pueblo de Israel tuvo la bendición de saber que Dios, Jehová de los ejércitos, creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, había puesto sus manos sobre de ellos para protegerlos, para guardarlos, para guiarlos, para enseñarlos, para prosperarlos. Pero ¿se olvidaron de qué? Se olvidaron de dónde venían sus bendiciones. Y siguieron lo que su corazón les dictó a ellos. Y el corazón de ellos les dictó a ellos seguir las costumbres paganas, seguir, hermanos, dioses ajenos. O sea, imágenes hechas por manos de hombre. Y eso fue lo que el pueblo siguió. Es ahí donde la ira de Dios se encendió sobre el pueblo de Dios. La ira de Dios, nos dice en el versículo 3, y se encendió el furor de Jehová contra Israel. Se encendió el furor de Jehová. Dirás tú, ¿cómo está eso? ¿Cómo es eso de que Dios se enojó? ¿Cómo está eso? O sea, Dios, al mirar la situación y la condición del pueblo, después de dar a ellos una tierra donde fluía leche y miel, después de dar a ellos bendición tras bendición, después de permitirles a ellos, ¿qué? De permitirles a ellos ver cómo Dios los había librado de la mano de Faraón, cómo Dios los había librado de la mano de los cananeos, cómo Dios los había introducido en una tierra que literalmente de la cual fluía leche y miel, una tierra ya con casas hechas, una tierra ya con viñados plantados, una tierra con campos ya listos para cultivarlos, una tierra llena de árboles frutales, árboles que ninguno de ellos había plantado. Todas estas bendiciones Dios las dio al pueblo de Israel. Comentaba el día de hoy con alguien que me preguntaba acerca de Cuba. Le digo, hermanos, el pueblo en Cuba sufre mucho. Nosotros, aquí en la nación de los Estados Unidos, no cadecemos de absolutamente nada. Tenemos en abundancia. Tenemos en abundancia de todo tenemos en abundancia. Pero una cosa se nos ha olvidado. ¿De dónde viene esa abundancia? ¿De dónde vienen esas bendiciones? Y no nos levantamos por la mañana a agradecer a Dios y decir, Padre, gracias. Porque por ti, Señor, mi refrigerador está lleno. Por ti, mi Padre, mi carro es seminuevo. Por ti, mi Padre, tengo un techo, una casa donde vivir, un trabajo donde ir a trabajar. Y eventualmente llegará el día en el cual también Dios nos moverá al piso de debajo de los pies y nos hará entender que las bendiciones las cuales nosotros tenemos y poseemos, hermanos, provienen de Él. Pero para entonces, ya Dios no va a venir a nosotros para derramar más bendiciones, sino que porque es un buen Padre y nos ama, nos tiene que disciplinar. Nos tiene que disciplinar. Como padres, algunos de ustedes, cuando sus hijos eran pequeños y sus hijos no se comportaban, bueno, los sentaban ya sea en una esquina, les quitaban el juguete o quizá, no sé, le daban alguna nalgada. Eso es parte de la disciplina. ¿Era agradable para el niño? No, en lo absoluto. El niño te miraba y lloraba y decía, eres un mal padre, eres una mala madre, no me quieres, no me amas. Cuando en realidad era todo lo contrario, lo estaba haciendo por amor al niño. Y eso es exactamente lo que Dios tiene que hacer con este pueblo ahora. Tiene que quitarles a ellos las bendiciones, tiene que quitar la prosperidad, tiene que quitar la comodidad, tiene que quitar todo lo que el pueblo goza, para que el pueblo entonces pueda entender que todo lo que tenemos proviene de Dios. Por ello es que nos dice la Escritura que el pueblo de Israel sufrió
¿Sufrió cuándo? Durante el reinado de Joacás, porque los enemigos sirios los conquistaron. Los conquistaron. ¿Por qué? Porque Dios los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, no por una semana, ni dos, ni tres, no por un año, ni dos, sino por muchos años. Dice la Escritura, por un largo tiempo. Por un largo tiempo. Continuando en el versículo 4, dice más, Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová oyó porque miró la aflicción de Israel. Pues el rey de Siria los afligía, y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Como antes. La clave, hermanos, está en la confesión. En la confesión. En reconocer que somos ¿qué? Somos pecadores. Ahí está la clave. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos escucha. No solamente Dios nos escucha, sino que también Dios nos perdona. Pero la clave de todo está en ¿qué? Está en la confesión. Confesar que somos pecadores. Que somos pecadores. Joacás oró en presencia de Jehová, nos dice, ¿por qué? Porque reconoció su pecado, reconoció su necesidad por Dios, reconoció que sin Dios no iban a prosperar, sin Dios no iban a salir de la esclavitud, sin Dios no había esperanza. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13. Nos dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invoquen, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué nos dice la Escritura? Bueno, en el versículo 4 nos dice que Joacás oró en presencia ¿de quién? En presencia de Dios. En presencia de Jehová. Oró y dijo, Padre, reconozco ser pecador y confieso mis pecados delante de ti y te pido ayuda, necesito tu salvación. Necesito que me ayudes, necesito que me rescates de la mano de mis enemigos. Necesito que hagas, mi Dios, resplandecer tu rostro, tu gloria sobre nosotros, tu pueblo Israel, porque hemos pecado, hemos fallado y nos arrepentimos delante de ti. Hermanos, esas son las palabras que Dios desea escuchar de todo ser viviente. Reconocer que nuestra dependencia no está en nuestros recursos, no está en nuestras fuerzas, no está en nuestros vecinos, ni en nuestros compañeros de trabajo, ni en las compañías para las cuales nosotros trabajamos. Date cuenta, nuestra dependencia está en Dios y dependemos de Dios. De Dios es de quien nosotros dependemos. Por ello nos dice Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Nos dice estas palabras, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente, la palabra arrepentíos. Cuando nos arrepentimos, hermanos, de nuestra vana manera de vivir, vamos a experimentar la mano de Dios. La súplica de este rey y la respuesta favorable sucedieron tan solo una vez en la historia del reino del norte, o sea, del reino de Israel. Una sola vez. Porque hubo un solo rey, y ese rey fue Joacás, que reconoció que necesitaba la ayuda de Dios. Reconoció que necesitaba la ayuda de Dios. Y mira, una cosa te puedo decir. La palabra de Dios nos dice, cree tú y serán salvos tú y tu casa. Cree tú y serán salvos tú y tu casa. La promesa no es de algo que tú y yo podamos hacer. La promesa viene de ¿quién? Viene de parte de Dios. Porque cuando Dios viene a ser parte de ti, parte de tu vida, cuando el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón, comienzas a caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido como verdad y sigues cada paso. Los que están a tu alrededor no solamente van a mirar el cambio y la diferencia de vida que tú vives, sino que ellos van a desear esa clase de vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Van a desear las bendiciones que día a día recibes de parte de Dios. Y van a querer ser salvos también. Cuando lo vean en tu vida, cuando lo vean en tu persona. Por ello, cree tú y serán salvos tú y tu casa. Hermanos, cuando Joacás se arrepintió delante de Dios, siendo él quien, Joacás, un rey abominable, siendo un idólatra, siendo un rey, hermanos, que incluso sacrificaba niños, siendo un rey que literalmente era un hombre vil, un hombre pagano, un hombre perverso, todo lo que tú te puedas imaginar, oró a Dios. Dice que Dios, ¿qué? Dios lo oyó. Dios lo oyó. Muchas veces nosotros los seres humanos nos miramos los unos a los otros, miramos a nuestro vecino, que es una persona que no vive bien. Miramos a nuestro compañero de trabajo que es vulgar. Miramos a otras personas y decimos, bueno, yo no soy tan malo. Yo no hablo malas palabras. Yo no soy tan malo como mi vecino. Yo me expreso de una manera correcta y me justifico. Soy bueno, digo, soy bueno. Pero Jesús mismo le dice a aquel que vino corriendo a él y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le mira a los ojos y le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno y ese es Dios. Todos, hermanos, nos hemos quedado cortos. Todos. ¿Necesitamos qué? Necesitamos alguien que nos libere de las garras del pecado, de la esclavitud del pecado. Joacás lo hizo. Siendo un rey vano, siendo un rey avaro, siendo un rey pagano, Dios lo perdonó. Dios perdona a todo ser humano. El único pecado que Dios no perdona es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Ese es el único pecado que Dios no perdona, blasfemar en contra del Espíritu Santo. Dirás tú, ¿qué es eso? ¿Qué significa blasfemar en contra del Espíritu Santo? Bueno, la palabra de Dios nos dice que blasfemar en contra del Espíritu Santo es atribuir la obra de Dios al diablo. Eso es lo que es blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los cananeos, cuando miraron a Jesús llegar al mar de Galilea, dijeron, este hombre no echa demonios sino por Belzebú. Belzebú es por quien él echa demonios.
Y Jesús les dice a ellos, el único pecado que Dios no perdona es el que el hombre blasfeme en contra del Espíritu Santo. O sea, atribuirle la obra de Dios al diablo. Ese es el pecado que Dios no perdona. Así es de que, hermanos, podemos ver que la mano de Dios, ¿en dónde? En la vida de Joacás. ¿Por qué? Porque Dios lo libró el momento que clamó. Y Dios nos va a librar a nosotros. Si estamos en alguna situación, condición o situación en nuestras vidas, hermanos, créemelo que lo único que tienes que hacer es clamar a Dios. Dice Él, clama a mí y yo te responderé. Dice Él en el libro de Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros y son pensamientos de bien. O sea, todas estas cosas Dios las ha establecido ¿para quién? Para nosotros. Para bendecirnos a nosotros. Y lo más importante de todo es que después de ser ellos liberados, dice la Escritura, habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. O sea, nuevamente volvieron ¿a qué? A tener paz. Tener paz. Cuando llegaron a la tierra prometida, prontamente se construyeron ciudades fortificadas. ¿Por temor a quiénes? Por temor a sus enemigos. Cuando ellos vivían, cuando ellos estaban transportando de Egipto a la tierra prometida, durante los 40 años que vagaron por el desierto, todas las noches, habitaban en tiendas de campaña, todas las noches. No habían murallas alrededor de ellos, no había un ejército de soldados poderosos que los guardaba y los cuidaba mientras ellos dormían, que fuese visible al ojo del hombre, mas Dios estaba guardando y cuidando de ellos. Por ello es que ahora ellos pueden, ¿qué? Ellos pueden dormir tranquilos porque saben que Dios los está cuidando y guardando. Habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Versículo 6. En el versículo 6 dice, con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. No se apartaron, hermanos, de los pecados de Jeroboam. Qué triste. ¿Por qué? Por el hecho de que cuando se experimenta la mano de Dios, se experimenta el favor de Dios, la salvación, la sanidad, se experimenta la liberación, se experimenta, o sea, que se te abren puertas que nunca pensaste que se te iban a abrir. Dios te prospera de una manera que nunca habías pensado o imaginado que ibas a llegar a estar a donde estás. Pero después de llegar a esas condiciones y estar cómodos y olvidarse de Dios, hermanos, eso de verdad que es triste. Es triste. Mas podemos mirar acá que estos hombres, después de experimentar la mano de Dios, la salvación, la prosperidad, nuevamente se volvieron a olvidar de Dios y regresaron ¿a qué? Regresaron a lo que antes se les había establecido. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26, nos habla acerca de Jeroboam. Nos dice en el versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.
y puso uno en Betel y al otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, y no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, e hizo en Betel, y ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros cuando hablamos de Joacás, en el versículo 6, que con todo esto no se apartó de los pecados de la casa de Jeroboam, quiere decir que todo lo establecido por Jeroboam en Samaria, en el reino del norte, en Israel, lo practicaba este rey. Lo practicaba este rey. Se practicaba las cosas que sus antepasados estaban practicando. Y es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que romper todas las tradiciones de nuestros antepasados. Todas las tradiciones de nuestros antepasados. Por ello la palabra de Dios es clara y precisa y nos dice a nosotros: he aquí todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. El momento en el cual tú y yo hicimos una confesión de fe y dijimos a Jesús: Señor, de hoy en adelante quiero que seas Señor de mi vida. De ese momento en adelante nosotros tenemos que dejar las cosas que antes practicábamos y tenemos que ahora enfocarnos en las cosas que Dios quiere que aprendamos y hagamos y sigamos y pongamos en práctica en nuestras vidas. Porque las tradiciones, hermanos, no hacen sino solamente destruirnos. Joacás regresó a las tradiciones. Regresó a ofrecer sacrificio a los becerros. Regresó nuevamente a seguir todas las tradiciones y costumbres establecidas por Jeroboam. No solamente continuó con la institución de sacerdotes paganos, sino que rechazó a los verdaderos sacerdotes, los del pueblo de Dios. Les prohibió a ellos ir a la casa de Dios. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nos aferramos a las tradiciones. Cuando nos aferramos a las tradiciones, nos cegamos. Y como estamos ciegos, no podemos ver la verdad. Y como no podemos ver la verdad, hermanos, vamos directamente hacia un precipicio que no tiene fondo. No tiene fondo. Y no hay manera de salir de él una vez que hayamos caído en él. No hay manera. Jeroboam estableció la idolatría. Todos los reyes de Israel la siguieron y la practicaron. El único rey que literalmente reconoció a Dios como Salvador fue Joacás. Y Dios lo liberó y le dio prosperidad por un tiempo. Por un tiempo. Es lo que dice el versículo 7. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Dios permitió que estos reyes sirios literalmente acabaran con el reino de Israel. Les dio a ellos la salvación, pero los dejó descubiertos. Los dejó sin provisiones. Los dejó sin ejército. Los dejó sin nada. Mas los dejó con la esperanza de que si ellos continuaban buscando a Dios, Dios
los iba a proteger a ellos. Mas ellos optaron por seguir las costumbres y tradiciones de sus antepasados. Hermanos, en el versículo 8 nos dice que el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres, se los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Tenemos un rey en Judá llamado Joás, ahora tenemos un rey en Israel llamado Joás. Ambos están reinando a la misma vez. Cuán difícil le es al hombre aprender una buena lección. Cuán difícil le es al hombre aprender una buena lección. El pueblo de Israel no reconoció las bendiciones de Dios y se apartó de ellas, y el juicio de Dios vino sobre sus vidas. La ira de Dios se encendió sobre el pueblo de Israel, nos dice en el versículo 3. El pueblo de Israel sufrió durante el reinado de Joacás, porque su enemigo, el pueblo sirio, los conquistó y los torturó por mucho tiempo. Por mucho tiempo. El pueblo clamó a Dios y Dios los liberó. Pero hay algo muy importante para nosotros. ¿Qué aprendieron ellos de la lección? ¿Qué aprendieron ellos? Lo mismo te pregunto a ti, hermano, hermana. Yo sé que todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles en la vida. Hemos tenido pruebas, hemos sido puestos en diferentes situaciones difíciles en nuestro caminar en esta tierra. Y la pregunta es la misma. ¿Qué hemos aprendido de esas lecciones? Hemos aprendido a cementarnos en nuestra fe, en la esperanza que Dios nos ofrece, o hemos tambaleado y continuamente estamos dando queja a Dios de que nos falta esto, de que por qué estamos pasando por esto, por qué estamos viviendo de esta manera, por qué no envías ángeles del cielo a que nos rescaten, por qué, estamos viviendo en continua queja. Este pueblo lo vivió y lo estaba pasando. Joacás como rey, al final del día, pensó mal, en medio de su carrera se arrepintió, pidió perdón, Dios lo perdonó, lo salvó, pero después volvió nuevamente ¿a dónde? Volvió al mismo lugar de donde había salido. Y esta lección es para nosotros, iglesia. Es para nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos nosotros tenemos un pasado. Ninguno de nosotros, o quizá algunos de ustedes, sí nacieron en una cuna cristiana. Pero yo personalmente no nací en una cuna cristiana. Yo nací, hermanos, bajo costumbres y tradiciones. Y todas estas costumbres y tradiciones nos hablan a nosotros, hermanos, de cosas que literalmente no nos acercan a Dios, nos alejan de Dios. Y regresar allá no es agradable a Dios. Nuestro caminar tiene que ser hacia la meta, hacia adelante, hacia Jesús. Lo que nos lleva al segundo punto, que nos habla acerca de Joás, que no aprendió la lección de su padre. No aprendió la lección de su padre. En el versículo 10 nos dice: en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 16 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó nuevamente de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y anduvo en ellos anduvo. Nuevamente la misma cantaleta, las mismas palabras,
Dios le permitió a Joás reinar ¿cuántos años? 16 años. 16 años. Y el Salmo 103:8 nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Dios, hermanos, va a esperar por nosotros. A este hombre le permitió 16 años, ¿para qué? Para que se apartara del mal camino. Le tuvo paciencia. Le tuvo paciencia. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. ¿Quién se perdió la bendición? ¿Dios o él? Él. Y juntamente con él, el pueblo. Porque nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó, dice, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y anduvo, y en ellos anduvo. O sea, todos los días de su vida continuó viviendo en la idolatría y en los pecados que no acercan al hombre a Dios, sino que lo alejan de Dios. Ahora, Romanos 6:20 al 23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. En Romanos 6:20 dice: por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados, o sea, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios se compadece de aquel que reconoce que es pecador. Se compadece, hermanos, ¿de quiénes? De los que reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado. Pero, hermanos, reconocer que hemos pecado quiere decir que te arrepientes, y al arrepentirte, borrón y cuenta nueva. Pero si estás pecando, vienes, te arrepientes y vuelves a tu mismo pecado, vienes, te arrepientes y vuelves a tu mismo pecado, eventualmente Dios te va a decir: basta. Es tiempo de que experimentes mi mano, es tiempo de que experimentes mi disciplina, es tiempo de que experimentes la corrección. Y ahí es donde viene la mano de Dios, ahí es donde viene Dios. Y hermanos, mala cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura. Mala cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura. Por ello es que la palabra de Dios nos dice una y otra vez que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, si tú y yo nos arrepentimos, nos apartamos del pecado y seguimos por el camino recto, Dios nos va a bendecir. Pero si no lo haces, como dicen por ahí, a todo santo se le llega su día. A todo santo se le llega su día. En el versículo 12 dice: los demás hechos de Joás y todo aquel y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono. Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. ¿Cuál fue el legado de este rey? Idólatra. Idólatra. Pagano, rey pagano, fue su legado. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de que peleó contra Amasías, rey de Judá, y lo venció, pero está peleando contra sus hermanos. Date cuenta, está peleando contra sus hermanos. O sea, está peleando contra su mismo pueblo.
Y como están peleando contra su mismo pueblo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que estamos viendo es que es como una familia que los hermanos pelean entre sí. Y es lo que estaba haciendo él. O sea, ¿qué mérito, qué crédito tiene eso? Si hubiera peleado contra sus enemigos y los hubiera vencido, ¡hey! Adelante. Pero en fin, no lo hizo. No lo hizo. No aprendió como su padre. Que su padre, cuando se miró en una situación difícil y entendió que el único que lo podía salvar era Dios y clamó a Dios y Dios lo salvó. Mas él no clamó a Dios. No clamó a Dios. Y cuando el mundo, hermanos, no clama a Dios, el mundo es destruido. Y como es destruido, entonces podemos entender que el destino final de todo ser viviente que no acepta a Jesús como su Señor y Salvador es el infierno. Va a un lugar el cual no ha sido hecho para él. El infierno no ha sido hecho para los seres humanos. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles caídos, pero las personas van ahí por voluntad propia. Dios no envía a nadie al infierno. Dios no envía a nadie al infierno. Todo ser que va ahí a ese lugar va por voluntad propia. Es más, la palabra de Dios nos dice que la sangre de Jesús se extiende aún hasta las puertas del infierno. Así es de que el que entra al infierno entra con la sangre de Jesús en sus pies, como testimonio de que Él está ahí por cuenta propia, por cuenta propia. Lo que nos lleva al tercer punto, una lección aprendida, de los versículos 14 al 25. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Las mismas palabras que Eliseo exclamó cuando Dios elevó a Elías al cielo. Cuando Dios elevó a Elías al cielo. Pero acá nos dice la Escritura que Eliseo enfermó de la enfermedad que él murió. Y aquí esto nos prueba a nosotros que la persona que tiene el privilegio y la bendición de hacer un milagro no es la persona a la que hace el milagro, es Dios el que hace el milagro. Porque hemos experimentado y aprendido acerca de Eliseo, y este hombre fue un gran hombre de Dios que hizo muchas cosas buenas para el reino de Dios. Y no solamente hizo muchas cosas buenas para el reino de Dios, sino que incluso pudimos observar cómo le regresó la vida a quién. La vida al niño de la tsunamita. Pero nuevamente, no era Eliseo, era el Señor. Tendemos muchas veces darle crédito al instrumento y no le damos crédito al que maneja el instrumento, o sea, a Dios. Por ello es que los hombres de fe que hacen milagros no están exentos de la enfermedad. Porque este gran hombre se enfermó como otros quienes él había sanado, y había sido para ellos un canal de bendición. Pero también a él le llegó su día. Hace una pregunta. ¿Cuáles fueron las expectativas de Eliseo? ¿O cuáles crees tú que eran las expectativas de Eliseo? Eliseo caminó al lado de Elías. Experimentó los milagros que Elías hizo. Le miró ser llevado en un carro de fuego al cielo. Y le fue concedido lo que pidió, una doble porción del Espíritu que estaba en Elías. ¿Crees tú que sus expectativas eran de que de igual manera como Dios levantó a Elías en un carro de fuego,
él también iba a ser levantado en un carro de fuego? ¿O que simplemente se sometió a la voluntad de Dios y dijo, Señor, hágase tu voluntad? Porque muchas veces nosotros, hermanos, nos hacemos o nos planteamos expectativas y decimos, bueno, si yo sirvo a Dios, si yo voy y enseño a los niños, bueno, pues Dios está obligado ahora a bendecirme, está obligado ahora a abrirme puertas, porque yo lo estoy haciendo para Él. Pero no es así, iglesia. Dios nos da sin esperar nada a cambio. Y nosotros debemos darle a Dios sin esperar nada a cambio. Lo hacemos por amor a Él, por amor a Dios. Y solamente. Así es de que en el versículo 15 nos dice, y le dijo Eliseo, ¿a quién? Le dijo Eliseo a Joás, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente, o sea, hacia Siria. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Hasta consumirlos. O sea, Joás vino ¿a quién? A Eliseo, mientras Eliseo estaba en sus últimos momentos en esta vida, enfermo, a punto de morir. Y aún en esas condiciones, podemos mirar a este gran hombre de Dios, haciendo milagros, maravillas y prodigios, porque lo hace en el nombre de Dios. Lo hace en el nombre de Dios. Cuando le dice a él que tire la saeta, o sea, tire la flecha, que lance la flecha, le está diciendo de una forma simbólica, esta flecha simboliza el hecho de que Dios va delante de ti y peleará por ti como poderoso gigante, como Jehová de los ejércitos, el cual librará a ti y a tu pueblo de las manos de ¿quién? De las manos de tus enemigos. Ese es el mismo Dios que sirvió, el Dios que sirvieron, ese es el mismo Dios que servimos el día de hoy. Esa promesa de que Dios va delante nuestro y peleará nuestras batallas y vencerá a nuestros enemigos, son reales y aplicables a los días en los cuales tú y yo estamos viviendo. La mano de Dios no se ha cortado, iglesia. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo para siempre. Para siempre. Por ello miramos en el siguiente versículo, versículo 18. Y le volvió a decir, toma las saetas, o sea, toma las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Solo 3 veces. Joás, al agarrar las flechas en su mano, titubeó. ¿Por qué titubeó? Porque dijo, ¿y esto qué simboliza ahora? No tenía sentido lo que el profeta le estaba pidiendo a él que hiciera. Hermanos, hay muchas ocasiones en las cuales Dios te va a pedir que hagas algo y lo que Dios te va a pedir que hagas no tiene sentido. Vas a decir, bueno, ¿por qué Dios quiere que yo haga eso? ¿Por qué Dios quiere que yo vaya allá? ¿Por qué Dios quiere que me quede quieto? ¿Por qué Dios quiere que espere en Él? Si yo puedo estar activo, puedo estar trabajando, puedo estar sirviendo, ¿por qué me voy a sentar a esperar?
O sea, las palabras de Dios, el mensaje de Dios para tu vida no tiene sentido. Y lo mismo a este rey. Lo que Eliseo le decía a él que hiciera no tenía sentido. Por eso cuando le dice agarra las saetas y agarra las flechas y pégale al piso, ¿no? Él dijo, lo voy a hacer. O sea, como, ok. Y ya, ¿está bien? ¿O quieres más? No, agárrala y dale con ganas. Pégale 5 o 6 veces y dale hasta que yo te diga cuándo pares. Cuando yo te diga para, entonces paras. Y es ahí el problema, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos proponemos en el corazón obedecer a Dios, servir a Dios, pero no lo hacemos totalmente. Limitamos lo que podemos hacer para el Señor. ¿Por qué? ¿Porque no estamos seguros? ¿O porque estamos titubeando? ¿O porque lo que Dios nos pide que hagamos no tiene sentido? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Si tenemos que entender el hecho de que cuando Dios nos dice que hagamos algo, lo tenemos que hacer completamente, al 100%, porque es para Dios y Dios nos lo está pidiendo. Si el rey Joás lo hubiera hecho completamente, hubiera obtenido lo que Dios tenía para él. Pero como lo hizo a medias, nada más le dio la mitad de lo que podía recibir. Continuando, hermanos, en el siguiente versículo del 20 al 21 dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. El que revivió fue ¿quién? Fue el muerto, no Eliseo. Pero date cuenta, la unción que había en el cuerpo de este hombre. La unción que había en el cuerpo de este hombre. ¿Por qué Dios, hermanos? ¿Por qué Dios nos permite a nosotros mirar estas pequeñas pepitas de oro en la Escritura? Porque lo que nos quiere decir a nosotros, hermanos, que cuando nosotros los que muramos en el Señor, los que dejemos este mundo y después de haber hecho una confesión de fe y haber vivido para Cristo y seguido a Cristo, el poder de Dios que vivió en nosotros, existió en nosotros, no termina el día en el cual tú mueres. Porque la Escritura nos dice en el libro de Tesalonicenses que los muertos en Cristo, ¿qué? Volverán ¿a qué? A resucitar. Van a volver a resucitar. Lo que quiere decir es que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros los que hayamos quedado también seremos elevados y llevados con ellos y nos uniremos con Jesús en las nubes. O sea, nuestro cuerpo, hermanos, no se lo traga la tierra y se desaparece y se convierte en semillas, en plantas, en comida para los animales. No, hermanos. ¿De qué manera Dios lo preserva? No me preguntes porque no lo sé, pero Dios lo preserva. Dios preserva este depósito, va a preservar este depósito hasta el día en el cual nuevamente lo vuelva a unificar, o sea, lo vuelva a juntar con nuestro espíritu y entonces tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesús. Y acá nos da una probadita. Ahora, algo que es muy importante. Podemos mirarlo en la Santa Cena. Jesús dice cuando parte el pan, esto es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué? Partido. Comer, ¿por qué? Comer en memoria de mí, hacer estas cosas en memoria de mí. O sea, el momento que tú comes el pan, es como si estuvieses comiendo el cuerpo de Jesús. El momento que tú bebes la copa, es como si estuvieses bebiendo la sangre de Cristo Jesús que te trae ¿qué? Te trae vida. O sea, el tocar nosotros al cuerpo de Jesús nos da vida. Y tenemos vida en Jesús.
Por ello es que podemos ver ¿qué? Podemos ver esta gran bendición. En el libro de Mateo capítulo 27 versículo 50, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, dice, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando Jesús entró en la tumba, automáticamente la tumba dio sus muertos. ¿Por qué? Porque cuando tocaron el cuerpo de Jesús, ¿volvieron a qué? Volvieron a vivir. Tocar a Jesús significa vida. Vida en abundancia. Para terminar, hermanos, de los versículos 22 al 25. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró. Y a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Y el versículo 24, y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Asabel, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel, tal y como Dios lo había establecido. Así es de que, hermanos, ¿cuál es la lección? ¿Cuál fue la lección? La lección fue que Dios les mostró a ellos liberación. ¿Se acordaron de ella? No se acordaron de ella. Y al no acordarse de ella, volvieron nuevamente a ser destruidos. No te olvides que tú eres salvo por gracia, que Jesús derramó su sangre para darte vida eterna. Y el momento que tú te olvides de ello, entonces vas a volver al pecado en el cual una vez estuviste y no vas a experimentar lo que Dios ha preparado para ti en la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y así damos por terminado nuestro servicio. Padre, gracias por esta bendición tan grande que hemos recibido de ti este día. Por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne aún los pensamientos más ocultos, y por este tiempo en tu presencia. Gracias, oh Santo Espíritu, por moverte y hablarnos, enseñarnos. Ahora ayúdanos a recordar todo lo que esta noche hemos aprendido, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús todos decimos amén.